Amigos, seguimos con la educación del primer Congreso Belleza Total en digital. Esta es una mañana que estamos aprovechando y tenemos un fin de semana espectacular de educación para todo Guatemala. Es el primer Congreso Digital de Belleza Total, así que continuamos con el gran maestro, el máster de la educación, Isaías Zambrano, nuestro gran amigo, un estilista autor, un estilista nominado, o sea que tenemos otro gran talento aquí dentro de nuestra plataforma. Bienvenido, Isaías. Hola, ¿qué tal amigos? Isaías Zambrano les saluda, sean bienvenidos a este Congreso Digital 2020. Pues para mí es un gusto saludarles y presentar un corte que está muy de tendencia. Síganse quedando en casa, sigan aprendiendo, pues les invito a que se queden conmigo, me acompañen y vean este proceso del corte que vamos a hacer, ¿verdad? Algo bien importante, también vamos a hacer un repaso o recapitulando todo lo que es el método 360 que es creado por nosotros. Así que, bienvenidos. Bueno, estimados colegas, lo más importante en un principio de diseño es tener nuestros trazos correctamente y en este caso vamos a tomar muy en cuenta nuestros planos. Vamos a tener 4 planos que sería el número 1 lateral derecho, número 2 lateral izquierdo, número 3 lateral posterior cuadrante posterior y el número 4 es el cuadrante superior. Tenemos 4 cuadros, 4 planos bien identificados con sus, lógicamente, respectivas esquinas. Aquí hay algo bien importante en la parte posterior. Tenemos esta sección o tenemos este mechón, ¿verdad?, que separa el lateral derecho con la parte posterior. ¿Qué es lo que ocurre acá? A veces cuando diseñamos un corte de cabello, por ejemplo, el bob o un corte pixie, aquí es donde cometemos cierto error, porque este mechón de cabello puede ser amplio, puede ser angosto o de hecho casi nada. Entonces, a la hora de crear una elevación o una dirección, ya sea a 45 o 90 grados, lógicamente va a tener un efecto sobre esta caída, sobre esta parte. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado, que esto es como una parte que a veces se nos va por alto, ¿verdad?, a la hora de crear un diseño. Entonces lo vamos a separar para que tengamos nuestra parte posterior bien definida. En esta parte también, ¿verdad?, vamos a separar esta esquinita, ¿verdad? Este mechón de cabello puede ser de que esté de más o que nos haga falta a la hora de un diseño en cabello corto. Normalmente en el cabello largo pues no se nota mucho porque pues tal vez hacemos una cierta elevación y no se va a ver esta parte donde no hay cabello. Entonces, a la hora de hacer el corte de cabello corto, pues lo que va a ocurrir es que va a quedar mucho más corto o va a quedar un hoyo. Para antes hay que tener mucho cuidado. Ok, estas son las partes principales de cómo seccionar nuestros 4 planos. Ok. Cuando ya tengamos nuestros 4 planos ya identificados, pues ahí es donde empezamos con nuestras líneas de diseño. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo tenemos 4 líneas básicas de diseño, que sería entonces línea horizontal, línea vertical, línea diagonal, ¿verdad?, posterior o hacia enfrente, ¿no? Entonces algo bien importante es, yo voy a empezar a diseñar, pero entonces tengo que tener presente qué líneas trazar en cada sección o en cada plano. Por ejemplo, si voy a venir y trazar una sección diagonal en el lateral derecho, diagonal, puede ser diagonal hacia enfrente, ya estoy entonces implementando mis líneas y eso es un principio de diseño, ¿ok? Algo súper importante es que tengamos en cuenta que tan profundo estoy haciendo cada línea o cada trazo.
¿sí? Nuevamente, si yo vengo y voy a trazar una línea horizontal, yo lo voy a tener que tener muy presente para ver si quiero un corte muy simétrico. Serían los mismos movimientos, las mismas secciones, las mismas líneas, porque si yo cometo un error en crear una línea totalmente diferente en el otro plano, que será el plano derecho, por supuesto también ahí va a haber un error en el corte y se va a hacer notar, ¿verdad? Algo bien importante. Otro de los principios de diseño sería, por ejemplo, una línea vertical. Nuevamente, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí es donde tenemos como el crecimiento del cabello o todo el perímetro. Normalmente hay perímetro como que muy pronunciado, ya sea muy hacia afuera o muy hacia adentro. Entonces, también todo esto lo tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de crear un corte, porque ya aquí también va a afectar tanto en beneficio al corte o me va a restar en el corte de cabello. Entonces, cuatro líneas básicas, importantísimo: horizontal, vertical, diagonal hacia enfrente o diagonal posterior, ¿verdad? Son nuestras 4 líneas básicas, ¿ok? Otro de los puntos muy importante es conocer y saber cómo es que crece el cabello, en qué grado crece el cabello natural. Lógicamente, por cuestión de gravedad y peso, el cabello va a caer a 0 grados, que es acá. Pero su crecimiento natural no es directamente a 0 grados como se ve acá, sino que su crecimiento natural puede ser a 0 grados o a 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Como la cabeza es redonda, estaríamos como viéndolo en diferente ángulo. Si yo coloco la cabeza de lado, o si lo visualizamos más bien en esta forma, por lógica, por ley de gravedad, nuevamente está a 0 grados, pero ya hubo un movimiento al colocar la cabeza en una forma lógicamente vertical, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. El crecimiento del cabello se dice, o es así teóricamente, es a 0 grados o 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque al colocar la cabeza en forma vertical, al llevar el cabello hacia este punto, estamos a 90 grados, no estamos a 0 grados. Pero nuevamente, al colocar la cabeza de lado, pues sí, estamos a 0 grados, lógicamente. Entonces se dice que el crecimiento del cabello es a 0 o 90 grados en cada plano. Ok, el crecimiento natural de la parte superior es hacia arriba. El crecimiento natural no es hacia abajo, su crecimiento no es a 0 grados hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque solo por cuestión de peso, de largura, pues el cabello tiende a caer. Pero su crecimiento natural es acá, 0 grados. Y entonces, al posicionar la cabeza en forma vertical, entonces su crecimiento natural es hacia arriba, que sería a 90 grados nuevamente, ¿verdad? Entonces, el crecimiento natural de los laterales es hacia afuera y aquí es su caída por cuestión de gravedad. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar pero muy en cuenta, ¿ok? Lógicamente, el lateral derecho, su crecimiento es hacia afuera y, por supuesto, toda la parte posterior se podría decir que es hacia afuera también, pero aquí hay un punto bien importante. Aquí hay un punto súper importante cuando nosotros vayamos a realizar un corte también cortito. Esto nos va a afectar o nos va a beneficiar dependiendo el diseño que nosotros queramos crear. Pero aquí normalmente la superficie o nuestro lateral derecho
izquierdo y la parte posterior, se podría decir que es una superficie plana, ¿ok? Pero en la parte posterior tenemos dos curvas. Una curva que es cóncavo y una curva que es convexo. Ok, ¿qué pasa acá? Eso quiere decir que la superficie no es plana. Tenemos dos formas. Ok, entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado. Vamos a buscar la parte más alta o la parte curva. Y entonces el crecimiento natural del cabello del punto occipital medio hacia abajo, su crecimiento natural es a 45 grados aparentemente, pero por la curvatura que tenemos acá. ¿Ok? Aquí hay una curvatura hacia adentro, entonces su crecimiento natural no es hacia afuera como normalmente los laterales y la parte posterior. O sea, diríamos, bueno, su crecimiento natural es hacia afuera. No, porque aquí hay una curvatura hacia adentro. Entonces, como hay una curvatura, el plano está como de forma diagonal hacia adentro. Su crecimiento natural, entonces, es en un ángulo a 45. Esto, importante, o sea, tomarlo en cuenta y tener conocimiento, porque entonces, a la hora de crear un corte, yo decido, entonces, si es a 90 grados o a 45 aparentemente, que sería a 0 grados naturales. ¿Ok? Nuevamente en la curvatura de la parte superior o del occipital superior, pues también el crecimiento natural, por ser curvatura, es aproximadamente en esta parte, o sea, en esta dirección o en esta proyección, más o menos aparentemente a 45 grados, pero todo depende de la forma de la cabeza. Aquí la superficie es más cóncavo, entonces el crecimiento lógicamente va a variar. Entonces totalmente el crecimiento natural de la parte posterior varía bastante a los siguientes planos o los planos anteriores que habíamos visto, ¿verdad? Algo súper importante también. Los planos ya están seccionados, pero también aquí hay un punto súper importante. Alrededor de los planos o cabal donde está cada sección, aquí hay un punto importante también que es curvatura de la cabeza. La cabeza tiene cierta curva alrededor y entonces el crecimiento natural, por ejemplo, del cabello que está en esta curvatura, está aparentemente a 135 grados, pero está a 0 grados o 90 grados en su crecimiento natural, ¿verdad? Entonces a la hora de nosotros quitar las esquinas, si nosotros vamos a trabajar con líneas horizontales o vertical y con un ángulo a 90 grados en el corte, pues va a haber la necesidad de redondear toda esta parte donde aparentemente tendría que haber quedado una esquina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quitar esa esquina? Pues llevando el cabello a 135 grados y haciendo un corte, lógicamente, a 90 grados. Nuevamente, otro punto súper importante en el corte del cabello es la proyección. La proyección no es más, es la dirección a donde yo voy a dirigir el cabello. Es importantísimo porque hay dirección y hay sobredirección. ¿Cuál es y cómo es la sobredirección y cuál es la dirección? Ok, cuando hablamos de dirección es llevar el cabello hacia un cierto punto, un cierto ángulo o un cierto grado, más bien dicho, cierto grado, pero sobre su caída natural. Yo puedo venir y elevar el cabello a 45 grados, a 90 grados, a 135 grados y a 180 grados. Aquí estoy proyectando a una dirección sobre su caída natural. Eso es muy importante. Una sobredirección es llevar o direccionar el cabello hacia otro punto que no sea su caída natural. Es decir, si yo llevo el cabello hacia este punto, lo estoy sobredireccionando.
¿Por qué? Porque está en contra del crecimiento o de la caída natural. Su caída natural, lógicamente, va a regresar el cabello a su punto o su caída natural, pero entonces ya hice este movimiento donde me está creando una sobredirección. Entonces, sobredirección es hacia los lados en diferentes grados, ¿verdad? Hacia los lados, y la dirección es sobre su caída natural. Lógicamente en diferentes grados de elevación, pero sobre su caída natural. Entonces, ojo, bien importante, básico, es saber qué estoy haciendo, direccionando o sobredireccionando, porque cada movimiento que yo haga, eso va a afectar en el corte, porque el cabello va a regresar en el punto donde es su caída natural, donde es el crecimiento natural nuevamente, ¿verdad? Entonces, súper importante. El otro punto súper importante, bueno, es que todo es importante, todos los movimientos que se hagan en el corte, en el diseño de corte, es súper importante. El otro punto es básicamente el ángulo de corte. Manejamos las 4 líneas básicas, como recapitulando, línea horizontal, línea vertical y diagonales, hacia la derecha o hacia la izquierda y viceversa, ¿no? Ahora, algo bien importante, el ángulo de corte. Después de haber entonces tomado en cuenta la caída natural, mi trazo, mi sección que voy a realizar, la elevación o la dirección o sobredirección. Luego, el siguiente punto es el ángulo de corte, que sería a 90 grados en línea horizontal, a 90 grados en línea vertical, 45 grados en línea diagonal y 45 grados nuevamente en línea diagonal. ¿Qué quiere decir? Entonces yo voy a trazar una sección vertical, yo voy a direccionar mi cabello a 90 grados, su crecimiento natural. Segundo punto, este es el segundo punto. Y tercer punto importante, entonces el ángulo de mi corte. Si yo voy a cortar en una línea vertical, estoy cortando en un ángulo a 90 grados. Nuevamente, si yo llevo el cabello a 90 grados, yo decido si corto a un ángulo a 45. Ok, nuevamente yo decido si corto en un ángulo a 45. Eso es bien importante, porque, o sea, si vengo yo acá y no estoy consciente qué ángulo utilicé y voy al siguiente lado y también no tengo conciencia qué ángulo corté el cabello, va a haber una diferencia a la hora de que peinemos, a la hora de que la clienta se peine en casa, pues hay un lado que va hacia afuera y el otro va hacia adentro. ¿Por qué? Porque hubo variación en la sección, en la dirección y en el ángulo de corte. ¿Sí? Espero que me vayan captando. ¿Verdad? Nuevamente entonces puedo llevar el cabello a 0 grados y ¿qué puedo hacer? Un corte en un ángulo a 90 grados, que sería una línea horizontal, ¿sí? Horizontal. Perfecto. Puedo también variar en una línea o un ángulo a 45 grados, que sería una línea diagonal. O diagonal hacia adentro, un ángulo a 45 nuevamente. Entonces, 4 puntos importantes, que es secciones, planos, secciones, dirección, sobredirección, ángulo de corte. Hasta ahí vamos súper bien. El siguiente punto que les voy a explicar ahorita también es súper importante, porque después de haber trazado una sección, entonces, como les expliqué anteriormente, yo voy a cortar entonces a 90 grados, ¿verdad? Pero también esto se llama paralelo a mi sección. ¿Qué quiere decir? Porque tengo una sección a 90 grados, perdón, tengo una sección vertical que es a 90 grados y mi ángulo de corte también es a 90 grados. Ok, aquí es donde podríamos variar, por ejemplo, si yo llevo mi cabello hacia este punto y mi ángulo de corte
lo voy a cortar en un ángulo 45, entonces mi sección a mi ángulo es una sección o son líneas no paralelo. Muy bien, o sea, es como una terminación donde pues podamos comprender mejor cuando posicionamos nuestro ángulo de corte a la misma sección de nuestra línea que trazamos en el cuero cabelludo, ¿sí? Entonces trazamos una sección, siempre es la misma sección, pero cambio mi ángulo de corte, lógicamente son líneas no paralelos, ¿sí? Entonces, importante. Ok. Ya vamos a empezar el corte. Este es un corte que está muy de tendencia en este 2020. Lo primero, nuevamente, lo básico, siempre les he dicho, son nuestras secciones, lateral derecho, lateral izquierdo, la parte superior, que es nuestro plano, nuestro cuadrante de la parte superior, y nuestro plano posterior lo dividimos en dos, lo subdividimos en dos secciones. ¿Por qué razón? Nuevamente, como platicamos sobre la superficie, pues aquí hay un punto de curvatura, esto es hacia adentro y lógicamente hacia afuera, ¿no? Entonces esto me va a afectar el corte si yo no lo tomo en cuenta. Algo importante, como es en cabello corto, pues sí se va a pronunciar. Tenemos nuestra zona de riesgo, que sería este mechón, que lo tenemos separado también, y nos queda pues lógicamente este cuadrante de la parte posterior, parte de la nuca, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno al corte y vamos a hacer básico, vamos a trabajar algo bien básico en el sentido de no complicarnos tanto con nuestras secciones. Vamos a trazar secciones verticales, lo vamos a llevar a 90 grados o a 45 grados aparentemente, pero a 90 grados en su crecimiento natural. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a cortar en un ángulo a 45, pero en realidad, como por la curvatura de la cabeza, pues estoy a 90 y 90. Muy bien. Sencillo. Secciones verticales. Una proyección a 90 grados. Como ángulo de corte también a 90. Bien. Nuevamente una sección vertical, ángulo o proyección a 90 grados con un ángulo de corte a 90 grados. Nuestra última sección, proyección 90 grados, ángulo de corte 45. Vamos a la segunda parte. Algo bien importante, nuestra maniquí o nuestro modelo tiene que tener una posición a un ángulo 45 hacia adelante. Súper importantísimo. 90 grados, ángulo de corte 90 nuevamente, a su crecimiento natural del cabello o la curvatura de la cabeza. Muy bien, continuamos amigos. Ya vamos entonces en nuestro lateral derecho. Nuevamente vamos a trazar secciones horizontal, una sección horizontal. Mi ángulo de corte va a ser a 90 grados como lo venía haciendo desde el plano posterior. Nuevamente acá, secciones, voy a tomar mi pequeña guía de mi corte anterior y cortamos. Tomo una pequeña guía de mi corte anterior, que se dan cuenta, todo es a 90 grados. En la parte superior vamos a trazar o subdividir en tres secciones, que sería la coronilla, parte importante, y lateral derecho e izquierdo de la parte superior. Lo que vamos a hacer es llevar el cabello a
90 grados en una línea horizontal y lo conectamos con nuestro corte guía anterior. Aquí vamos a hacer unas secciones en forma diagonal desde el punto central o de la coronilla hacia la parte occipital. Ok, lo llevamos a 90 grados. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy cortando como en forma de pie o forma de pizza, pero cada sección en su crecimiento natural, porque aquí hay una curvatura, ya no es un plano como hemos venido trabajando, la parte posterior, los laterales y la parte superior. Acá hay una curvatura donde tenemos que tomar muy en cuenta esa parte porque no lo podemos sobredireccionar. Si yo vengo y lo llevo a 90 grados hacia el centro, lo que voy a hacer es, voy a crear es una sobredirección. Cuando el cabello regrese a su crecimiento natural, va a haber diferente largura y entonces me va a favorecer o no al corte o al diseño que yo estoy realizando. Nuevamente, entonces vamos en la otra subsección que ya hemos creado de la parte superior y lo vamos a trabajar igual en líneas diagonales hacia la esquina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a llevar en una línea horizontal y conectamos el corte con los laterales, en este caso el lateral derecho. Yo voy a cortar en una forma de puntada, que es en forma como pointing, ¿verdad? Que es su nombre. Lo conocen así por ese nombre muchos, pero en realidad pues es un corte en puntadas. Muy bien, conectamos una línea diagonal hacia enfrente y lo llevamos, lo proyectamos en una dirección horizontal. Solo estamos conectando, llegamos hacia el centro, todo lo llevamos hacia afuera y de la misma manera vamos a trabajar la otra sección del centro hacia la esquina. Lo vamos a proyectar hacia una línea horizontal y cortamos conectándolo con nuestro lateral izquierdo. Nuevamente proyectamos, cortamos a un ángulo a 90 grados y nuestra última sección. Muy bien, ya terminamos básicamente en la parte posterior. ¿Qué me queda hacer? Diseñar un fleco, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a calcular ya según el deseo de mi clienta o a cómo quiero personalizar mi corte de cabello. Esto ya va a ser parte de mi personalización o mi creación o mi interpretación, ¿verdad? En donde yo pueda darle un fleco, hacerle un fleco, ya sea totalmente sólido o en forma con un cierto movimiento. Ya no en una forma sólida, lo que voy a estar creando es un fleco como de grafilado. Decido la altura, también es importante, donde quiero que me quede el fleco. Ok, voy a empezar a personalizar los laterales, conectándolo con el fleco, haciendo un slicing, que es un deslizar las tijeras entre el cabello y creamos cierto movimiento y cierta textura. Siempre y cuando conectemos, estemos conscientes de que estamos conectando los laterales con el flequillo. Mucho cuidado. La forma que yo estoy cortando acá es con
con el cuerpo de la tipera, no con las puntas, sino que en esta parte de acá, haciendo este movimiento, ¿sí? Nuevamente vamos a conectar este lateral. Teniendo siempre en cuenta que voy a conectar este lateral con el fleco. Muy bien, ahorita vamos a secar, vamos a ver el resultado de nuestro corte. Básicamente recapitulando cómo fue elaborado el corte. Fueron secciones verticales con proyección hacia 90 grados en su crecimiento natural o caída natural, con un ángulo de corte a 90 grados también. Luego, esto fue en todos los contornos. La parte superior se subdividió en dos secciones. En la parte de la coronilla se trazaron líneas diagonales, llevándolo a una dirección, a una línea horizontal hacia los laterales, ¿verdad? Nos fuimos en toda la parte superior y al finalizar, pues, texturizamos o creamos una cierta forma y movimiento en el flequillo. Así que lo voy a estilizar y esperemos los resultados. Muy bien, amigos, ya vamos casi finalizando este corte de cabello y lo que vamos a hacer ahorita precisamente es darle un poquito más de textura, un poquito de movimiento. Lógicamente eso ya se hace en el cabello seco y lo vamos a hacer en forma de twist. Vamos a trabajar ciertos mechones. Bien, vamos a tomar otro mechón. Muy bien. Muy bien, lo que estamos haciendo ahorita es enrollando los mechones en forma de twist y cortamos como de la mitad hacia las puntas para crear un poquito más de textura y cierto movimiento. Nuevamente esto es como para ponerle nuestro sello, nuestra firma, porque lo estamos personalizando, ¿verdad? Muy bien. Voy a tomar ciertos mechones.
Perfecto. Esta fue nuestra interpretación. En esta ocasión es un pixie que no es tan corto, donde lo podemos llevar también detrás de la oreja si no quisiéramos un look hacia los laterales o con patillas en este caso. Esto es un pixie totalmente diferente a las versiones que hemos visto, donde va mucho más corto en la parte de acá y al contrario. Acá va un poquito más pesado. Lo que hicimos fue texturizar, dar ciertos toques de textura, pero se dan cuenta el volumen que tenemos en los laterales. Llevamos mucho más, en vez de elevar el cabello a 90 grados hacia arriba, lo llevamos hacia los lados en forma horizontal, así como vimos el corte paso a paso, y este es el resultado, ¿verdad? Líneas horizontales, proyección a 90 grados, ángulo de corte a 90 grados nuevamente. Es bien básico, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y pues nos vemos pronto.